Antes de ir a la palabra de Dios, les invito a que oremos y demos gracias a Dios por este día y gracias por la vida que nos da y por todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Padre Santo, Señor y Dios, te damos gracias, amado Rey, por tu fidelidad, Señor, y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Podemos anunciar, Señor, cada mañana que tú eres fiel, Señor. Y en las noches, Señor, todo tiempo, Señor, podemos exaltar y bendecir tu santo nombre, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque nos has amado, Señor, aun cuando éramos pecadores, Señor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, muchas gracias por todo lo que hiciste, Señor, para librarnos del pecado, para librarnos de la condenación y de la muerte eterna, Señor. Padre, no tenemos, Señor, cómo agradecerte, no tenemos cómo de alguna forma, Señor, devolverte, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Pero mi Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que seamos, Señor, sacrificios vivos y santos, agradables a ti, para que, Señor, te exaltemos, Señor, con nuestros labios, que, Señor, no paremos de declarar tu grandeza, Señor, con nuestras vidas, Señor, y de anunciarlo a otros, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra que alumbra nuestro entendimiento, Señor, y nos guía, Señor. Gracias porque ella, Señor, es esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos muestras, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros. Nos instruye, Señor, en toda verdad. Y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú haces que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por todo, bendito Dios. Padre, en esta noche, Señor, te ruego de una manera muy especial por todos aquellos hermanos, Señor, que están aquejados de salud, Señor. Te pido para que tú seas, Señor, ayudándoles en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, Señor, y tú sabes hasta qué punto podemos resistir, Señor. Tu palabra dice que tú no nos dejarás ser probados más de lo que podemos resistir, Señor. Padre, te ruego, Señor, que sustentes a tus hijos, Señor, que están atravesando por momentos difíciles, bien sea por uno u otro motivo, Señor, que seas tú glorificándote en sus vidas y mostrándoles, Señor, que tú eres el que sacia de bien nuestras bocas y el que nos coronas de favores y de misericordia, Señor. Padre, te damos muchas gracias por todo. Ahora que nos disponemos a terminar el estudio de este Salmo, Señor, te pedimos que tú seas dándonos dirección, que seas hablando a nuestras vidas, Señor, edificándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, y haciendo lo que tú quieres, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos dar fruto y para que, Señor, nuestro fruto permanezca, pero que sea un fruto, Señor, en Cristo Jesús, un fruto agradable, un fruto de justicia, un fruto, Señor, que no sea producto de nuestro esfuerzo, sino que sea, Señor,
producto de lo que Cristo ha hecho y ha conseguido por cada uno de nosotros. Mi Dios, te damos muchas gracias, Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del Salmo capítulo 22 y vamos a estar observando desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. En la primera parte de este salmo observábamos cómo el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Y en esta segunda sección observaremos cómo también permanece en medio de ellas. Nuestro Señor no solamente murió y se entregó en la cruz para dar vida a los suyos, dejándolos solos, dejándolos abandonados ni desamparados. No ocurre esto. Aquí veremos que el pastor, nuestro Señor Jesucristo, también permanece en medio de su pueblo, en medio de los suyos. En la primera parte vimos la descripción de los sufrimientos de Cristo en la cruz por labios de David, quien ahora anuncia el resultado de lo que nuestro Señor hizo al morir en la cruz. Proclama su victoria. Comprobaremos que efectivamente nuestro Señor Jesucristo sí fue escuchado por el Padre. Recordemos que cuando nuestro Señor estaba orando allí en el huerto de Getsemaní, la parte final de su oración es: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso fue lo que nuestro Señor oró y pidió al Padre, y efectivamente Dios hizo su voluntad en él. Dios hizo su voluntad en todo lo que le ocurrió. Del versículo 22 hasta el final no veremos más a Cristo sufriente. Ya le vimos herido,
abatido, humillado, todo lo que hablábamos el miércoles anterior, pero de aquí en adelante le veremos triunfante en medio de sus ovejas y declarando con gozo su gran gloria. El versículo 22 que acabamos de observar dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este precisamente fue el gozo puesto delante del Señor, por el cual sufrió la cruz y menospreció el oprobio. La obediencia al Padre. Recordemos que en cierta parte del Evangelio nuestro Señor le dice a sus discípulos: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Nuestro Señor se deleitaba y se satisfacía en obedecer al Padre, en agradarle y en cumplir su santa voluntad. Pero también el anunciar el regalo de la salvación a sus hermanos. Y fue lo que nuestro Señor miró en el momento en que estaba sufriendo. Él miró más allá. Recordemos que cuando nuestro Señor estaba hablando en el Evangelio de Juan, como lo hemos podido observar, Él no se enfocaba tanto en los sufrimientos, en el martirio, en la agonía, en el dolor. Él pensaba más allá, en la gloria, en aquella gloria que tuvo con el Padre desde antes que el mundo fuese. Y esto fue lo que le permitió a nuestro Señor aguantar esa prueba tan dura. Es como aquel padre que sale de su casa y después de un duro e inclemente día de trabajo, regresa al hogar con la provisión y con solo pensar en la cara de sus pequeños hijos, se siente satisfecho a pesar de la dura jornada. A él ya no le importa el cansancio, a él ya no le importa tal vez todo lo que ha tenido que aguantar durante ese largo día, sino que la sola satisfacción, la sola carita de sus pequeños hijos ya le llenan. Para él eso ya es suficiente. Y esto precisamente fue lo que nuestro Señor miró. Él se vio, después de todo ese sacrificio, anunciando el nombre de Dios en medio de sus hermanos. Y como ya lo dije, eso fue lo que le permitió soportar tan dura prueba. Estas son las primeras palabras de nuestro Señor después de la resurrección, las que encontramos acá, lo que vemos en este versículo 22. Después de resucitar, lo primero que observamos en los evangelios fue que nuestro Señor fue a sus hermanos a anunciar lo que había conseguido para ellos. Puesto que en los evangelios le vemos dando las buenas nuevas a sus hermanos, proclamando su triunfo y libertad sobre el pecado y la muerte. También le vemos comisionando a los discípulos para que ellos por su parte también lo hagan. Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿pero quiénes son los hermanos del Señor? ¿Quiénes son los hermanos de Jesucristo? Todos aquellos que han creído en Él, todos aquellos que han confiado en Él para la salvación de sus almas.
que han depositado en él la fe. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hermanos de Jesús son todos aquellos que creen y obedecen la palabra de Dios. Recordemos que en cierta ocasión al Señor llegaron a decirle, uy, bienaventurada la mujer, bienaventurado, queriendo exaltar a María. Y la respuesta del Señor fue, no, bienaventurados todos aquellos que oyen y hacen la palabra de mi Padre, que oyen y la cumplen. Entonces los hermanos del Señor son todos aquellos que han puesto en Él su confianza, que oyen su voz y en obediencia le siguen. El Señor dice, Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna. Cuando predicamos el Evangelio generalmente hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. Eso es predicar el Evangelio, eso es lo que debemos compartir. No debemos adentrarnos en las profundidades teológicas, indagar en cosas que tal vez no entendamos. No, sencillamente debemos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y con ese simple y con ese mero testimonio, seguramente ya Dios hará grandes cosas en quienes les compartimos. Cuando predicamos el Evangelio nos gozamos en anunciar la victoria de Jesús. Aquí el Señor se regocija en anunciar lo que ha hecho, lo que ha conseguido por medio de su muerte. ¿Cuánto más nosotros debemos gozarnos y alegrarnos en anunciar y en testificar lo que Cristo ha hecho con nosotros? De modo que quien nos oye escucha al Señor, y quien nos rechaza a Él se opone, porque este mensaje no es nuestro. Quien escucha el Evangelio de parte de un hijo de Dios, escucha al Señor. Y quien le resiste, de igual forma, resiste al Señor. Recordemos cuando Saulo de Tarso se oponía a los cristianos y los llevaba ante las autoridades y les hacía blasfemar y les torturaba y les mataba. Y cuando nuestro Señor aparece a él en el camino a Damasco, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque meterse con un cristiano, meterse con un hijo de Dios, es meterse con Cristo. Hacerle algo a un hijo de Dios es hacerlo al Señor. El Señor es quien pelea por nosotros, el Señor es quien nos defiende. Saulo estaba actuando en contra de la iglesia de Cristo y el Señor le preguntó, ¿por qué me persigues? De igual forma, escuchar el Evangelio de labios de un cristiano es escuchar al Señor, porque es el buen mensaje del Señor. Cuando se predica el verdadero Evangelio, a quien se rechaza no es a quien lo predica, es a Cristo mismo, lo cual es rechazar a Dios. Rechazar a Jesucristo
es equivalente a rechazar a Dios. El Señor ha dicho, también lo hemos observado en el Evangelio según Juan, el que me oye, oye al que me envió. El que cree en mí, no solamente cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Escuchar el mensaje de Dios, escuchar a alguien que predica el verdadero evangelio de Dios, el verdadero evangelio de Cristo, es escuchar y recibir el mensaje de Dios. Y no hacerlo también es despreciar. Cuando dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga, un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, podemos pensar, bueno, pero ¿por qué dice esto la palabra si todos tienen oídos y todos los que tienen oídos escuchan? Pero tanto el oído como todas las facultades y capacidades de los hombres han sido dadas para oír primaria y fundamentalmente, especial y primordialmente la palabra de Dios, para oír a Jesucristo. Nos fueron dados oídos no para escuchar el mundo, no para escuchar el ruido, no para escuchar ciertas cosas. Específicamente nos han sido dados los oídos para que oigamos la palabra de Dios. Y es cierto, todo el mundo escucha, pero no todos tienen los oídos para escuchar el mensaje del Señor. Muchos tienen orejas y grandes, con orejones, pero no sirven para nada si no escuchan la voz del pastor y de Dios hablándonos en él. ¿De qué sirve tener unas orejas grandes o tener un oído que capte aún los sonidos más mínimos cuando no escuchamos a Dios? Si especialmente el oído fue dado para que le escuchemos a Él, como ya lo dije. Fuimos creados para escuchar y obedecer a Dios, y quien no lo hace, aunque tenga una audición perfecta, le da un uso incorrecto y no está usando este sentido para lo que debe. ¿Qué es lo que abre el oído? ¿Qué es lo que nos permite escuchar lo que necesitamos oír de parte de Dios? Hemos oído un versículo que generalmente sabemos de memoria y dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces malinterpretamos este pasaje, porque notemos que no dice la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que Dios, por su palabra, creó nuestro oído para que escuchemos su mensaje y de esa forma tengamos fe, para que podamos creer en Él. Dios nos ha dado el oído para que le atendamos y le obedezcamos. Muchos se avergüenzan de llamar a otros miembros de la congregación sus hermanos. Pero notemos que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Jesús no se avergüenza, ya que esto es lo que ha conseguido por su sacrificio, por el cual fuimos elevados de criaturas
a hijos de Dios. Hebreos capítulo 2 dice que, vamos a mirarlo, Hebreos capítulo 2, versículo del 10 al 12, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, esto es nuestro Señor Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Las palabras que observamos en este texto de Hebreos son las mismas que acabamos de observar en el Salmo capítulo 22. Y dice que el Señor fue perfeccionado por medio de la aflicción. El autor de la salvación fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y dice, el que santifica y los santificados, Cristo y los suyos, son del Padre. Por lo tanto, no se avergüenza de llamarles sus hermanos. Imagínense, son aquellos que el Señor ha conseguido por medio de tan cruel sacrificio. Todo lo que veíamos el miércoles pasado, toda esa humillación, todo ese escarnio, todo ese sufrimiento, tanto dolor, todo lo que el Señor tuvo que atravesar en esa horrenda cruz, este es el resultado. Este es el resultado. Aquí lo tenemos. Entonces, Jesús jamás se avergonzará de ninguno de sus hermanos. Tal vez los hombres sí nos avergoncemos de decirle a otro adiós, hermano. Como a veces que uno va por la calle y ve que el hermano viene de frente y prefiere pasar al otro lado, a la otra acera, para que no tenga que saludar y se avergüenza que de pronto le vaya a decir adiós, mi hermano. Pero el Señor no se avergüenza de ninguno de sus hermanos, porque es el resultado de su sacrificio, es lo que Él ha conseguido por medio de su muerte. Versículo 23 y 24 del Salmo. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Jacob luchó con Dios toda la noche en Peniel, y allí recibió un nombre nuevo. Recordemos que se le dijo, no será más tu nombre Jacob, que significaba o significa engañador, suplantador, usurpador, sino que será tu nombre Israel, el que prevalece con Dios, o aquel que lucha con Dios y vence. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo ha conseguido también por nosotros, porque dice la palabra en el Nuevo Testamento que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que con nuestro Señor Jesucristo tenemos una victoria asegurada, ganamos lejos, nos sobramos, ganamos por goleada, como dirían los aficionados al fútbol. En tres paralelismos, Cristo se dirige a Israel redimido en el futuro como los que teméis a Jehová, descendencia toda de Jacob y descendencia toda de Israel. Y luego les exhorta a alabar, glorificar y a temer al Señor.
La razón es que Dios ha escuchado los llantos de angustia que ascendieron a Él desde el lugar oscuro del Calvario. Entonces, cuando volvemos a pensar en las primeras palabras que veíamos en este salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, teniendo esta segunda parte en este capítulo, podemos ver que en cierta forma el Padre, sí, como ya lo decíamos, se apartó de su Hijo cuando tomó el pecado de todos los hombres. Pero ahora sabemos que sí le escuchó. Sí llegó a Él la oración. Dios sí estaba con Él en ese momento. A pesar de que, siendo un Dios santo, como ya lo dijimos, no podía tener compañerismo alguno con el pecado, con tanto pecado, con todo el pecado. Sin embargo, el Padre escuchó a su Hijo. Y esto debe ser motivo de gloria, de honra y de alabanza. Dios no menospreció ni abominó la aflicción de su Hijo amado. Tampoco escondió el rostro de Él permanentemente ni para siempre. En lugar de esto, le dio un nombre que es sobre todo nombre y le exaltó hasta lo sumo. Esto fue lo que el Padre hizo con su Hijo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Evangelio no se trata de lo que nosotros hagamos para Dios. El Evangelio consiste en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es algo completamente diferente. Esa es la parte que muchos no pueden tragar. A muchos les mortifica esto. Bueno, pero ¿cómo así que yo no tengo que hacer nada para ser salvo? ¿Cómo así que mis buenas obras no cuentan? No, eso no puede ser gratis. Eso no puede ser así nomás. Algo tendré que hacer. Y entonces empiezan a inventar y a crear cosas para añadir a la salvación por la fe. Pero todo lo que podamos inventar o todo lo que podamos crear, aparte de lo que el Señor ya ha hecho y ha conseguido por nosotros, es religión. Y es engaño y error doctrinal. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Dios ahora es el objeto de la alabanza mesiánica. Aquí está hablando nuestro Señor y dice, de ti será mi alabanza en medio de la gran congregación. En su angustia, Cristo había prometido alabar públicamente. Ahora pagará aquellos votos delante de los que temen al Señor. Recordemos estas palabras proféticas que nuestro Señor había pronunciado. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí en ese contexto el Señor dice, y en el Seol, ¿quién te alabará? El Hijo había hecho la promesa a su Padre de que le alabaría en medio de una gran multitud, en medio de una gran congregación. Y ahora lo cumple. Ahora lo cumple. Israel hacía votos en tiempos de aflicción, los cuales se cumplían si Dios contestaba la oración.
Nuestro Señor hizo unos votos, como ya lo dije, en momentos de gran aflicción, en momentos en que estaba angustiado, y ahora los está cumpliendo, porque el Padre es digno de su alabanza. Nosotros debemos alabar a Dios ya que fuimos creados con ese propósito. Dios dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros fuimos hechos para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Muchos artistas cristianos dicen cantar y alabar al Señor, pero en sus letras ni siquiera aparece el nombre del Señor. Le cantan a alguien que es su amor, entre comillas. Sin embargo, el nombre que es sobre todo nombre no aparece, y es como si se avergonzaran en pronunciarlo. En cierta ocasión entrevistaban a un grupo de muchachos que supuestamente son cristianos y cantan para el Señor, y les preguntaban por sus canciones y por el mensaje, y hablaron de todo en medio de la entrevista, pero para nada se escuchó por ahí el nombre de Jesucristo. Entonces, esto es ilógico. Nosotros debemos proclamar y confesar públicamente al Señor Jesucristo, no avergonzarnos de Él, porque como ya lo dije, Él no se avergüenza de nosotros. Vertió su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos y para salvarnos. No puede ser justo que nosotros ahora nos avergoncemos de Él cuando nos ha dado tanto y cuando ha hecho tanto por nosotros. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. En estos últimos 6 versículos hay un cambio de persona. Ahora quien habla ya no es el Hijo, sino es el Espíritu Santo, describiendo las condiciones ideales que prevalecerán durante la paz y la prosperidad del reino. La pobreza allí se acabará. Miren lo que acabamos de observar. Comerán los humildes y serán saciados. Allí ya no habrán más menesterosos, ya no habrán más hambrientos, más pobres ni necesitados. Comerán los humildes y serán saciados. El Evangelio siempre será para los pobres, para los humildes. Los ricos y los soberbios no hallarán gusto, puesto que no reconocen su necesidad. Esto es algo de simple sentido común. ¿Quién será aquel que será saciado? Aquel que tiene hambre y sed de justicia. Aquel que reconoce su necesidad. Aquel que la confiesa ante Dios. En cambio, los que se saben con hambre y con sed, ellos serán saciados. Cristo ha abierto un restaurante con las siguientes condiciones, o digamos protocolos, ya que esa palabra está en la actualidad muy de moda. Para entrar a Él se necesitan 2 condiciones necesarias y esenciales: tener hambre y sed, y 2, no tener dinero para pagar. Tener hambre y sed y no tener dinero para pagar. Si usted dice, esto lo puedo yo pagar, esto lo puedo adquirir con mi propio esfuerzo, entonces seguramente no debe estar en ese sitio, no debe llegar a ese lugar. Porque allí se compra vino y leche sin dinero y sin precio. El vino y la leche son 2 elementos muy representativos en la palabra de Dios.
se hacía libación con ellos. Una libación, una ofrenda en libación era una ofrenda derramada. Es decir, que se cogía un líquido, pues por lo menos en el Medio Oriente, la leche y el vino, dos cosas muy especiales e importantes, y se derramaba ese líquido, se vertía. Y pues sabemos que cuando nuestro Señor derramó su sangre como una ofrenda en libación, la preciosa sangre de Jesucristo fue para limpiarnos del pecado y fue derramada como una ofrenda en libación. Aquellos que creen estar satisfechos o poder alcanzar salvación por medio de sus obras serán avergonzados cuando Cristo reine. Como ya lo dije, mis hermanos, no se trata de lo que nosotros podamos hacer para Dios. No se trata de nada de nuestro esfuerzo, de nada de nosotros. Nosotros no somos nada, nosotros no hemos conseguido nada. Si por nosotros fuera, lo único que mereceríamos sería la condenación y el infierno eterno. Pero todos los méritos, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la exaltación y el poder son para nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha redimido, porque Él ha puesto su vida por nosotros. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Habrá un avivamiento mundial cuando nuestro Señor Jesucristo reine sobre la tierra, y todos los confines de la tierra se acordarán de lo que Cristo hizo en el Calvario y se volverán a Dios. Todas las familias de las naciones se unirán en un gran acto de homenaje y adoración. Llegará un momento cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso seguramente no lo vamos a observar en esta presente edad. Tal vez no vamos a ver el cumplimiento de estas palabras, pero sí ocurrirá cuando nuestro Señor reine, cuando establezca su reino en la tierra, cuando regirá con vara de hierro todas las naciones. Vamos a ver que el Señor allí será adorado y será exaltado por todas las personas, por toda la gente que haya en ese momento. Versículo 28 y 29, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. De Jehová es el reino. En el Apocalipsis encontramos todos los reinos han venido a ser de Dios y de Cristo. Quien reina sobre todo, quien está por encima de todo, es nuestro Señor, porque Dios le ha entregado ese poder, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, es decir, todos los mortales, todos aquellos que algún día van a morir, todos rendirán adoración, culto y alabanza al Señor, al Rey. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. La fama de nuestro Señor Jesucristo perdurará de generación en generación. Una generación le contará a otra, y aún las futuras generaciones, las más pequeñas, las más recientes, sabrán que Jesucristo ha terminado con justicia su gran obra redentora. Este es el mensaje que continuamos anunciando en la iglesia hoy en día. Este es el mensaje del Evangelio,
que Dios lo ha hecho todo, que Él es el que hizo esto. A lo largo de los siglos la buena nueva será pasada de generación en generación con asombro y gratitud, ya que Cristo lo ha hecho todo. Aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es también quien dijo, todo está consumado. Esta es una de las palabras de nuestro Señor en la cruz. Todo está consumado, tetelestai, que significa el sacrificio está hecho, la deuda está saldada, ya no había nada más que hacer, ya no había nada más que agregar. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, mis hermanos. Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, ¿cómo no alabarle en medio de la congregación? ¿Cómo no creer que Él fue abandonado, Él fue desamparado, para que nosotros ahora seamos recibidos, seamos bienvenidos? Él lo ha hecho todo. Él hizo esto. Es algo grandioso, por lo cual eternamente estaremos rindiendo nuestra alabanza al Señor. En Apocalipsis observamos el cántico de los redimidos. Y allí observaremos cómo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos están alabando y dando honra y exaltación al Cordero, al Cordero, al Cordero de Dios, a Jesucristo, quien por su sangre nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para su gloria. Él lo ha hecho todo. Y por eso nunca cesaremos de continuar proclamándolo, de continuar anunciándolo. Que el Señor nos permita llevarlo de una generación a otra, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que podamos seguir testificando de lo que Jesucristo ha conseguido para nosotros en esa cruz y por medio de ese gran sufrimiento. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que oremos y demos gracias al Señor por este hermoso salmo, y si el Señor lo permite, entonces próximamente ya estaremos en medio de la congregación adorando y exaltando su nombre. De pronto no sea una gran congregación todavía, pero gracias a Dios por quienes podemos volver a reunirnos y poder continuar obedeciendo su palabra cuando dice que no dejemos de congregarnos, sino que debemos exhortarnos y estimularnos en el amor y en las buenas obras. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra y continuamos entonces con la reunión de Zoom programada para después de esta enseñanza, y será la última, porque esperamos, como ya lo hemos venido anunciando, entonces poder congregarnos nuevamente los miércoles también en el servicio de oración. El Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos, y oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por lo maravilloso, Señor, que es, porque, Señor,
el Dios del cielo y de la tierra, Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vino a morir en una muerte cruel, en una muerte ignominiosa, en una muerte vil. Vino a ser maldito por nosotros, Señor, pero por medio de ese sacrificio y por medio de esa obediencia, Señor, tú también le exaltaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque así como tu muerte, Señor, fue humillante hasta lo más terrible, Señor, que un hombre pudo haber soportado, Señor, también tu exaltación, también, Señor, la gloria que el Padre te ha dado es hasta lo sumo, Señor. Nadie se puede comparar, Señor, nadie puede, ni siquiera de la manera más remota ni lejana, Señor, acercarse a la gloria que el Padre te ha dado a ti, Señor, por haber pagado y por haber tomado nuestro lugar, Señor, en esa cruz. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque ahora nuestro deber es proclamarte y anunciarte, Señor, en medio de la congregación. Anunciarte a nuestros hermanos, Señor, seguir contando la historia de la cruz, seguir, Señor, dando testimonio y seguir, Señor, en obediencia a lo que tú nos demandas, Padre bendito. Señor, muchas gracias por todo, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, para con cada uno de nosotros. Y no tenemos, Señor, cómo pagarte. Señor, no tenemos cómo agradecerte. Señor, pero queremos darte a ti la gloria, la honra. Queremos, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor, mientras tú nos prestes la vida. Y aún, Señor, cuando nos lleves a tu presencia, continuar haciéndolo por la eternidad, Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, gracias por este tiempo, gracias por esta tu palabra, gracias, Señor, porque ella alumbra nuestro entendimiento, Señor, nos hace sabios y Señor, nos muestra, Señor, lo que tú deseas y esperas de nosotros, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.